Ahora sí estamos, se escucha, ¿no? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miriam, Janet, Carlos, Herminio, Mariela, buenas tardes con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, nuestra sesión. Me dicen el tema del PPT, eh, se los van a enviar seguro, ¿sí? A ver, vamos a compartir por acá la pantalla. Voy aquí, me voy a escritorio, de escritorio me voy a escritorio por acá. De aquí me voy a, ¿dónde estoy? A sesión, pero esta sesión la voy a poner en PDF, ¿ya? Guardar como. Y acá lo ponemos en este escritorio, pero lo vamos a convertir a PDF para poder trabajarlo ahí, ¿sí? Entonces, a ver un ratito. ¿Dónde está nuestro? ¿No? Vamos a ponerlo por aquí. Y de acá nos vamos a ir por acá. En lo que es 6. Acá lo vamos a guardar, pero en PDF, ¿ya? En PDF. Y sí, le voy a decir, listo. Acá. Ahí se va a convertir. Uy, se convirtió otro. Ah, no. Este es, ¿no? Ya, ahora sí. Dejo de compartir. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Ah? Y vamos a empezar, ¿ya? Aquí está en PDF. Listo. Ya, ahora sí empezamos. Me avisan, por favor, si se visualizan conocimientos pedagógicos curriculares, especialidad del área de ciencias sociales. ¿Se está viendo ahí el material celestito? ¿Sí? A ver, podemos escribir en el chat. Gracias, Miriam. Buenas tardes. Sí se ve. Perfecto, ya. Listo. Entonces, el día de hoy, como dije ayer, vamos a hacer un repaso. Vamos a revisar todo lo que han sido las 3 competencias, porque ya hemos terminado con la última, que era gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿verdad? Aquella competencia que seguro nos ha ocasionado un poquito de dificultad porque necesitábamos estar un poco más al día o más haber revisado un poco, ¿no? Más algunos contenidos que por ahí habían unas preguntas que nos podrían, que han venido también en las evaluaciones y que amerita pues que empecemos a revisar ya nuestro temario y con ello también nuestros textos escolares, ¿ya? Muy bien, entonces estamos para esto y vamos a ya empezar. Entonces recordamos, nuestra área curricular de ciencias sociales desarrolla 3 competencias: construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, gestiona responsablemente los recursos económicos. Para poder desarrollar estas competencias, los docentes empezamos a lo que hacemos es brindar al estudiante, enfrentarlos a diferentes actividades, ¿no? En la cual nosotros ya hemos seleccionado desempeños de ese CENEP y tenemos que, a través de esas actividades, lograr que ellos movilicen una serie de capacidades de cada una de estas competencias para poder ir logrando y luego ir revisando qué tanto esto se va avanzando, va desarrollando en relación a esos estándares de nivel de logro de competencia, que también los tenemos ya muy establecidos en nuestro CENE, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a recordar, construye interpretaciones históricas con una capacidad, gestiona responsablemente el espacio del ambiente con otra y gestiona responsablemente los recursos económicos con una capacidad más.
para empezar a recordar un poco lo que ya hemos venido viendo, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo aquí? Vamos a recordarlo bien porque gracias con esto vamos a tener que trabajar todos nuestros casos, ¿no? Que se nos presenta. Entonces, cuando decimos construir interpretaciones históricas, yo ya tengo claro que se trata de movilizar en el estudiante tres capacidades. Si no combino el desarrollo de estas tres capacidades, yo no podría decir que estoy trabajando, estoy fortaleciendo al estudiante, estoy logrando que él construya interpretaciones históricas. En historia necesitamos que él, por ejemplo, interprete críticamente fuentes diversas. En historia nosotros necesitamos que en nuestra área, cuando decimos ciencias sociales y nos referimos a esta competencia, queremos que el estudiante lea fuentes. Entonces acá hay una actividad muy básica que siempre hemos dicho, que es la lectura de las fuentes, y que manejemos pues algunos aspectos claros de estas fuentes, que hay fuentes diversas, que no son las únicas, que no se enseña a leer fuentes solo con una, sino que al contrario, lo que tenemos que enseñar al estudiante es que existen diversas fuentes, que hay un punto de vista, una perspectiva propia del autor que escribe esas fuentes, ¿no? Diferente uno al otro, y eso es lo que hay que empezar a reconocer, a interpretar. Entonces, ¿qué dice? Interpreta críticamente fuentes diversas. Esto es una tarea del área de ciencias sociales. Entonces, como dice ahí, fuentes diversas, tenemos que llevar a los estudiantes a leer, ¿ya? Y ahí nos ayudamos mucho con el área de comunicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de lecturas, de textos, estamos hablando de diversos tipos de fuentes que nosotros seleccionamos según el grado, que no van a ser muy extensos, así como nos ponían en la estrategia de Aprendo en Casa. Recuerdan ustedes que eran textos bastante sencillos, bastante cortos, y que inclusive decían fuente A, fuente B, fuente C, cuando se quería trabajar comprende el tiempo histórico, ¿no? Inclusive, ¿no? ¿Qué cambió, qué permaneció? O caso contrario, cuando nos dicen qué aspectos son coincidentes en las ideas del autor de la fuente A con la fuente B, o en qué se diferencia la fuente A de la fuente B. Entonces, todo este ejercicio, todo este desarrollo de capacidad de interpretar críticamente fuentes diversas es básico, es necesario, es importante para decir que tu estudiante construye interpretaciones históricas. Si no lo hacemos así, tampoco va a poder comprender el tiempo histórico. Y comprender el tiempo histórico es trabajar, pues, con algunos, reconocer ese tiempo histórico que tiene diferentes, por ejemplo, duraciones, cómo es que se desarrollan o se ordenan estos hechos, ¿no? A través del tiempo, cómo van a explicar los cambios y las permanencias, y esto es básico cuando trabajamos comprender el tiempo histórico. Por ejemplo, en una experiencia de aprendizaje que se ha desarrollado la semana pasada, ¿no? Que ha finalizado ya la experiencia de aprendizaje número 4, ¿no? Número 4 en una escuela, ¿no? Se observa, por ejemplo, que los estudiantes han leído diversas fuentes para ir comprendiendo qué cambió y qué permaneció, qué ha cambiado, qué es de lo que en la época colonial se hacía para enfrentarse, por ejemplo, o cómo se respondía, las autoridades, cómo responden en la época colonial frente a las epidemias, por ejemplo, la viruela, ¿no? Entonces luego ellos leyeron otro texto, y otro texto era del doctor, una fuente X, el doctor Cifuentes, que había mencionado que era falso decir que esto llegó con los españoles, sino que ya estaba desde antes de 1532, o sea, 10 años antes, ya se encontraba inclusive la viruela, que también atacó a Huayna Cápac, ¿no? Entonces los chicos empiezan a leer, empiezan a interpretar, se necesita mucha lectura, técnicas para poder ir comprendiendo, que subrayen, que sumillen, que escriban las ideas, que las anoten, ¿no? Que hagan cuadros comparativos entre lo que dice una fuente A, una fuente B, una fuente C. Y también, como dice acá, estos cambios y permanencias. Entonces ellos han hecho una cartilla digital, y en esa cartilla digital han colocado las medidas, ¿no? Desde el área de DPCC,
para cuidarse de, protegerse de la viruela del mono, del COVID en su cuarta ola, pero también comparando con, por ejemplo, en la época de la colonia, se hacían también esas, como dicen ellos, estas cuarentenas, también había una inspección, una desinfección portuaria, no una supervisión importante. Sin embargo, ha cambiado porque en esos tiempos solo por correo se podían informar de los avances de esta epidemia, ¿no? A nivel de otros países, ahora tenemos las redes sociales, que es mucho más rápido la información, entonces ellos van explicando y van colocando en sus cartillas cosas interesantes que no necesariamente es transportarlos, o sea, al pasado, simplemente el pasado y que hablen cómo era la viruela en el pasado y cómo fue que los cabildos se encargaron de atender ello en la salud pública, sino que van comparando y van relacionando lo pasado, lo presente, lo pasado, lo presente, y se proyectan a futuro. ¿Ya? Entonces, más o menos por ahí va. Pero también necesitamos que ellos expliquen, hagan explicaciones, elaboren explicaciones sobre procesos históricos. Entonces, los casos que se nos presentan en nuestras evaluaciones de ascenso y nombramiento van pues con la mirada de profesora, a ver tú que vas a ascender, profesora, tú que te vas a nombrar, ingresas a la carrera pública, magisterial, quiero saber cómo vas a enseñar a tus estudiantes ciencias sociales. Acuérdate que tienes 3 competencias que desarrollar en ellos y necesitas seguir pues una secuencia didáctica, seguir conocer estos procesos didácticos, ¿no? Que los pedagógicos son otros, ¿no? Los procesos didácticos del área de ciencias sociales y cómo activas, cómo combinas con una serie de actividades de aprendizaje que tú presentas para que el estudiante interprete, comprenda y elabore explicaciones. ¿Ya? Entonces, si combinamos estas 3 capacidades, decimos, bueno, pues seguro que mi estudiante está construyendo interpretaciones históricas, pero los casos vamos a estar refiriéndonos exactamente a uno de ellos. Entonces, una de estos aspectos de esta capacidad primera que dice interpreta críticamente fuentes, dice reconocer la diversidad de fuentes. Entonces allí tienes que tenerlo claro, que en las preguntas o en los casos que se nos están presentando, no vas a colocar o no vas a, ¿cómo se dice? A ver, marcar la alternativa en la cual la profesora invita a los estudiantes a que un estudiante está mencionando que en el texto, en la fuente B, relacionado a la epidemia, ¿no? De la viruela de época colonial, esta enfermedad o esta epidemia no llegó o no llegó junto con los españoles, ¿no? Maestra, el material puede compartir. A ver, ya lo compartir yo nuevamente, ¿no? Por este medio. Ya, a ver. Espérate un ratito, ¿ya? Voy a dejar acá de compartirles. A ver, vamos a pasarles. Ajá. Computadora, ¿ya? A ver, me dicen ahí. Ahí pasó. Me avisan si pasó, sí, ¿no? Ya, Mariela, bien. Entonces continúo, ¿ya? Continúo. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ya, estábamos haciendo una simulación de una pregunta, ¿no? Entonces, frente a ello, un estudiante considera que esta fuente, ¿no? Que está leyendo X, está equivocada, ¿no? ¿Qué hace el docente? ¿Qué haría usted para poder hacerle reflexionar al estudiante en relación a las diversas fuentes? ¿Ya? ¿Que Sadita algo? ¿Algo me quieres decir? Mariela, sí, no sé, no me escribió. Entonces allí tú tienes que marcar una de las alternativas que dice, pues, o que estaría en relación a la profesora, el docente, lo que hace es invitar al estudiante a que revise otras fuentes más. No es contestar al estudiante, este está bien, este está mal,
sino que se vaya entendiendo esa perspectiva, porque el autor escribe así, hay que ver el daño, hay que ver quién escribe, hay que ver que esta fuente escribió un médico, y hay que ver por qué el médico escribe esto, y por qué en otra fuente no dice eso exactamente, quién es el autor de la otra fuente, en qué contexto se está escribiendo esta fuente, ¿no? Se está obteniendo la fuente histórica. Entonces todo esto va a entrar a que tú conozcas lo siguiente. Primero, reconocer la diversidad de fuentes. Entonces tú ya te concentras en algo. Que pregunta que nos llegue en relación a fuentes históricas, acuérdate que siempre van a hablar de una diversidad de fuentes. Segundo, y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Entonces, estas fuentes pueden ser muy útiles para abordar o bien un hecho o bien un proceso histórico, que no es lo mismo, ¿verdad? Otro, ubicar en un contexto a la fuente histórica. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar a la fuente? Si es la Primera Guerra Mundial, que estoy leyendo una fuente histórica, o estoy revisando de repente una, ¿qué te digo? Una infografía o una caricatura, que también se utilizan, ¿no? Algunas imágenes que nos colocan a veces, algunas fotografías, de repente alguna fotografía relacionada a una cerámica de la época tal, donde tú puedes interpretar prácticamente cómo era de repente, a ver, las expresiones culturales en la cultura moche, mochica, chimú, nazca, paracas, tiahuanaco, etcétera. ¿Ya? Entonces, hay que ubicarle en el contexto la fuente histórica. Eso es importante. Y entonces, cuando te brinda o le brindan la información al estudiante, así como también nos viene en el examen, lo que tenemos que leer, si se trata de preguntas de fuentes, hay que leer el pie de página, o sea, hay que leer al final, ¿no? El nombre, de dónde procede esta fuente, en qué año ha sido elaborada, por quién, porque a veces nos ponen dos periódicos, ¿no? Diferentes, y entonces por ahí va la orientación, porque un periódico muestra una información, porque el periódico muestra la otra información. ¿A qué se debe? Tiene que ver con algo cultural, tiene que ver con algo ideológico de repente, ¿no? Político, no sé. Entonces, como que por ahí tendríamos que ir revisando el tema de cuando dice ubica en un contexto a la fuente histórica. ¿Ya? Listo. ¿Qué más tenemos? Comprende que estas reflejan una perspectiva. Esta palabra es clave. Entonces, siempre nos van a preguntar sobre, nos van a hacer casos que están relacionados con la perspectiva, ese punto de vista muy particular que tienen diferentes grados de fiabilidad. Sin embargo, no es decirle al estudiante o no marcar la alternativa que dice o que estuviera en relación a esto no es correcto porque es su punto de vista de tal autor, que no estamos de acuerdo. No es que no estamos de acuerdo, lo que se dice es interpretar, no es decir, argumenta. Interpreta significa pues que yo estoy entendiendo por qué este autor tiene esta perspectiva en relación a un proceso histórico que se esté viendo en esta fuente, ¿no? De la historia, o de manera muy particular, y que tienen o que ocurren múltiples, y que tiene diferentes grados de fiabilidad. Y de eso hemos trabajado, me acuerdo una pregunta cuando estábamos mencionando por qué en la segunda revolución industrial estábamos viendo, ¿no? Ese comportamiento, esas manifestaciones propias del trabajo, ¿no? En la mujer, durante el trabajo de la mujer y de los niños, y ahí había una fuente que escribía cómo era que es necesario este trabajo en esa época, y otra fuente que dice lo contrario, que se hablaba pues totalmente de una explotación. Entonces, no es señalar la alternativa que diga aquella que tú le enseñas al estudiante que no puede ser, que no está de acuerdo, que lo diga que no puede ser esta fuente, sino que interprete por qué un autor escribe de una manera, por qué un autor B escribe de otra forma, por qué un autor C escribe de otra forma. Entonces, a eso más se va esto de comprender en qué estas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad, y ocurre a múltiples fuentes, ¿no? Y que está ocurriendo en múltiples fuentes.
Maestra, buenas tardes. Por favor, ¿puede compartirnos el material por este medio? Gracias. Alfredo. A ver, ¿qué pasó? Hoy día no les han, a ver. Voy a entrar aquí. Voy a entrar por acá. Ya está. A ver ahí, Alfredo, ¿me confirmas si está? ¿Me confirmas? Ahí lo veo que ha pasado ya. ¿Me confirmas, Alfredo? Sí, ya está. Ya está, ¿no? ¿Puedo continuar? Sí, ¿no? Puedo continuar. Listo. A ver, ¿qué me están poniendo por ahí? Janet me dice que sí. Ya, perfecto. Muy bien. Ahora, entonces, esto ha sido, interpreta críticamente fuentes, ¿ya? Entonces, de aquí vamos a seleccionar, hemos seleccionado preguntitas para recordar cómo se contesta cuando las preguntas están relacionadas a interpreta críticamente fuentes diversas, ¿ya? Listo, vamos, alguien está escribiendo por acá. A mí no me sale el material, ¿me podrían mandar? Cintia, a ver, vamos. A ver ahí. Ya lo mandé otra vez. Me contesta Cintia, por favor, si te llegó, si lo estás viendo, si lo puedes descargar. Sí, Cintia, vamos. Ya, continúo, ¿no? Sí, continuó. Ya, a ver. Entonces, vamos por aquí. Listo. Ya está. Ahora, ¿qué más tenemos? Explicado esto. La segunda no lo voy a todavía mencionar, o sea, no la voy a explicar en este momento, porque la verdad que ya estamos un poco reforzando, porque esto la trabajamos la siguiente semana, de igual manera, combinando toda, cada uno. No nos compartirá si necesitamos para marcar y hacer, no nos compartirá, necesitamos para marcar y hacer apuntes. Sí, Alfredo, ya lo he enviado otra vez. A ver, voy a preguntarle qué pasó que no les han enviado. Ya, a ver, un ratito, ¿ya? Vamos a aquí. Perfecto, ya. Ok, ya. Me dicen que les van a poner el número, ¿no? De WhatsApp para que lo puedan ahí solicitar y por ese medio les van a enviar, ¿ya? La separata se ha enviado al grupo de WhatsApp, escríbenos al WhatsApp, ahí está el número, 9922. Uy, mi vista 46449 para enviarte personalmente, ¿ya? Entonces ahí escríbanle, ahí está en el chat el número telefónico, listo. Ya está, ahora sí. Entonces, como decíamos, ¿no? Y lo siguiente es comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Entonces, el día de hoy vamos a revisar, vamos a practicar y vamos a recordar casos y vamos a trabajar, interpreta críticamente fuentes diversas. Esto es capacidad 1 de esta competencia, ¿ya? Listo. Y el resto lo vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces, cuando decimos construye interpretaciones históricas, ¿qué implica? Implica reconocer la diversidad de fuentes y su diferencia y utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Por ejemplo, vamos a decir que Carlitos busca un libro en la biblioteca sobre la independencia del Perú. Busca, ¿qué más busca? ¿Qué más tiene que seleccionar Carlos? Solo se va a quedar si quiere revisar, si quiere analizar este hecho, este proceso histórico. Solo va a quedar con, o este hecho histórico, con la independencia del Perú.
va a tener que buscar algunas páginas web, va a tener que revisar algunos videos sobre la independencia del Perú, ¿ya? Entonces reconoce, hay diversidad de fuentes, diversos tipos de fuentes y su diferente utilidad para abordar un hecho o proceso histórico. Entonces, eso hay que enseñarles y no decir al estudiante que solo revise una fuente, sino no Jorge, no Carlos, no María. Acá se trata de revisar varias fuentes y fíjate que una, pero profesor, una expresa una cosa, otra expresa, pero está muy bien, eso depende de el autor, ¿no? De la fuente, porque existen tipos de fuentes, entonces tú empiezas seguro a trabajar un poco también, a ahondar el tema de las fuentes de la historia. ¿Qué más? Número 2, ubicas en un contexto la fuente histórica. Esto es importante, no dejar a los estudiantes que solo lean porque ellos empiezan a leer. A veces los estudiantes ni siquiera te leen desde el título, empiezan a leer el primer párrafo y ya al final no lo leen. Y entonces, ¿pero cuál es la fuente? ¿De dónde salió esto? A ver, míralo bien. Ah, profesora, no lo veo, aquí está en pequeñito, pero eso es valioso, tienes que ubicar bien, entonces hay que empezar a trabajar esto con ellos. Ubicar en su contexto la fuente histórica. Por ejemplo, Carlitos busca que el año, ¿en qué año? ¿Ya? El qué año me va a ayudar mucho en el contexto, ¿sí o no? Se escribió el autor, ese libro, ese texto, esa página web, además busca qué acontecimientos estaban pasando paralelamente a la independencia del Perú en Latinoamérica y en el mundo. Inclusive se puede ir ubicando ahí en el contexto, ¿ya? 3. Comprende que éstas reflejan una perspectiva particular y tienen diferentes grados de fiabilidad. Entonces, acuérdate que palabras claves, diversidad de fuentes, ¿ya? Diversidad de fuentes es una palabra clave aquí. Acuérdate de esto cuando te pongan preguntas sobre construir interpretaciones históricas. ¿De qué más te tienes que acordar? Del contexto de la fuente. ¿De qué más tienes que acordarte en el examen? De la perspectiva particular y que tienen diferentes grados de fiabilidad, ¿ya? Sí, Alfredo, tienes que llamar, por favor, a ese número 99, mándale un mensaje al 99 22 46 449 que te le van a enviar, ¿ya? Y entonces decimos, Carlos se da cuenta que cada libro, página y video, por ejemplo, que busca, tiene diferentes versiones. Eso está muy bien que sea así, que él se dé cuenta, porque acuérdate que estamos trabajando, construye interpretaciones históricas y estamos trabajando desarrollando la capacidad en él de interpretar críticamente diversas fuentes, ¿ya? Entonces está muy bien que Carlos se dé cuenta que existen libros, existen diversas páginas, videos que buscan o que tienen diferentes versiones respecto a cada hecho ocurrido sobre la independencia del Perú. Ellos también cuando empezaron a revisar ese tema de la viruela en la colonia, que hablaban de una fuente decía tal año, la otra fuente decía el otro año, y entonces había que un poquito ir orientando. ¿Y por qué crees tú que el autor de este texto, ¿no? De esta fuente lo ha considerado así? Entonces, allí viene la interpretación crítica de las diversas fuentes, ¿ya? Muy bien. Listo. Ahora pasamos a la segunda competencia del área, ¿ya? Acuérdate que esta competencia primera se combinan tres, acá hay todavía capacidades, ¿sí? Que tienen que estar combinadas. Solo estamos mencionando por hoy día esta de acá que dice interpreta críticamente fuentes diversas, ¿ya? Pero no significa que es la única. Vamos a ponerlo de otro color, vamos a ponerlo verdecito mejor, ¿ya? Sino que estamos hablando de eh, dos capacidades más, ¿ya? Listo. Ahora vamos a hablar de otra competencia, ¿no? Que es gestiona, ¿no? La gestión responsablemente el espacio y el ambiente. Es lo que queremos lograr en el estudiante cuando empezamos a trabajar una experiencia de aprendizaje en la cual se ha visto seguro desde el área de DPCC integrada algún asunto público que tú quieres trabajar con ellos, pero que tiene que ser desde la ubicación. Vamos a ubicar, por ejemplo, el tema o la problemática de la contaminación del medio ambiente.
¿no? Entonces, es necesario que cuando empecemos a trabajar con los estudiantes, de igual manera se combinen estas capacidades y se desarrollen, usted seleccione muy bien los desempeños que te va a llevar a poder ¿cómo se dice? Enfrentar al estudiante a diferentes actividades, ¿no? De aprendizaje, según pues el reto, la situación, el contexto, retadora, significativa que inicialmente le presentaste en la experiencia, ¿no? De aprendizaje. Entonces, lo primero que hay que empezar a trabajar con ellos es que comprendan estas relaciones entre los elementos naturales y sociales. ¿Cómo es que existe una dinámica interesante, ¿no? Y cómo es que esta dinámica surge pues entre, entre los elementos naturales, muy naturales, de la naturaleza y lo cultural, lo social, y cómo el hombre ayuda a modificar este espacio geográfico. Entonces, ahí empezamos a trabajar las preguntas que nos han venido relacionado a esto de comprender las relaciones entre los elementos naturales y sociales es, por ejemplo, una en la cual nos colocan. Hay dos formas de preguntar. Nos colocan a veces elementos propios, ¿no? Que ya sean naturales o sociales para que tú identifiques cuáles son los elementos naturales y sociales que se están mencionando allí en este texto. O caso contrario, nos colocan una imagen y en esa imagen nos dicen que se identifique cuáles son esos elementos naturales y sociales que se están observando. Entonces, para que no sea esta pregunta muy directa y no muy sencilla y fácil, nos colocan que en la sesión tal de ciencias sociales, la profesora está mostrando a los estudiantes un paisaje y entonces le pide a los estudiantes que lo observen para ver para determinar la relación entre los elementos naturales y sociales. O sea, prácticamente te preguntan por esta capacidad, ¿no? Y hay tres estudiantes que mencionan, ¿no? Juana expresa, después de haber observado, expresa, profesora, acá yo veo la playa como un elemento natural y también veo, dice, a un vendedor de, no sé, de helados como un elemento social. Otro dice, no, yo veo el mar como un elemento natural y también veo a los, no sé, los recursos ideológicos o parte de ellos en el mar, ¿no? Entonces, etcétera. ¿Cuál de los estudiantes o quién está expresando realmente lo que corresponde a elementos naturales y elementos sociales? O si no, otro paisaje en el cual se están viendo casas construidas o de repente no se está observando exactamente este elemento natural porque ya cambió y ya fue modificado por el hombre. Entonces, las preguntas vienen por allí para trabajar el elemento natural y social. Otra pregunta también viene en relación a cómo es que esto ha estado siendo modificado en un primer momento por el hombre, si bien es cierto, ha sido de repente un área muy verde, un valle, etcétera, etcétera, pero luego también con algunas actividades económicas han empezado a depredarse, a deteriorarse, exactamente, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que ir entendiendo lo siguiente. ¿Cómo explicamos las dinámicas y las transformaciones? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo va a explicar? Lo va a explicar primero identificando al estudiante qué relación existe en esta dinámica no interesante de elementos naturales y sociales, o sea, las transformaciones, en este caso del espacio geográfico y del ambiente. Y también reconociendo los elementos naturales y sociales y cómo interactúa a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces se trabaja un poco el tema de escala acá. Puede ser un edificio, un elemento social, la construcción, ¿no? La construcción, en este caso la construcción de esta edificación, ¿no? Ha intervenido, ¿no? Con un aspecto más ya del hombre. El hombre lo ha modificado, el ambiente natural que era de repente
un área, qué sé yo, agrícola, y ahora se ha construido un edificio, se ha construido departamentos en un condominio X tal. Entonces, sí, pues, entonces todo eso se tiene que ir observando y generalmente lo que nos colocan son las fotografías, pero a veces no viene con fotografía las preguntas, a veces viene con exactamente solamente texto, ¿no? Y desde allí se trabaja, ¿ya? O se observa. ¿Listo? ¿Qué más? Ya está. Entonces, luego, ya, ¿qué más tenemos acá? Luego dice, maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente. Esto también lo vamos a desarrollar, pero lo vamos a practicar a través de aquí. Cuando nos preguntan sobre esta capacidad, nos están preguntando sobre mapas, sobre escalas, conversiones, nos preguntan sobre ubicación geográfica, meridianos, paralelos, latitud norte, sur, longitud este, oeste, usos horarios, ¿ya? Que sí, hay algunos también preguntas, ejercicios, o sea, preguntas que han venido, situaciones en las cuales se tiene que realizar esa conversión, ¿no? ¿Qué hora es en tal lugar, en tal país, en tal ciudad, cuándo en el otro lugar o el otro país es tal hora? Y entonces sí hay preguntas sobre eso que va un poco por manejar fuentes de información. Y también aquí entra mucho lo que viene, por ejemplo, en primer grado, segundo grado, sobre este uso de la tecnología, ¿no? Para ubicarnos ahora, ¿no? En un punto geográfico. Entonces, sí, pues, está relacionado con usar fuentes socioculturales, georreferenciales o cartográficas. Entonces, tenemos que repasar lo que es mapa, lo que es croquis, ¿no? Las escalas, cuántos tipos de escalas hay, y sobre eso vienen los casos. ¿Qué más? Si son fotografías o imágenes diversas que se han utilizado, los cuadros y gráficos estadísticos sobre población, por ejemplo, para poner un ejemplo, también se trata de manejar fuentes de información de este tipo y saber orientarse, desplazarse, ¿no? Radicar en el espacio y ambiente que se encuentra. Entonces, preguntas parecidas a o situaciones que han venido en la evaluación de ascenso y nombramiento, ustedes rápidamente los van a ubicar porque se trata de manejar fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente, lo que enseñamos al estudiante. Y finalmente, así como ya ustedes saben cómo es lo que se trabaja en, ¿cómo se dice? Cuando estamos terminando una experiencia de aprendizaje, la cual termina con un producto integrador, tú sabes muy bien que se genera acciones para conservar el ambiente local y global. Entonces, nos interesa mucho que el estudiante conozca, y es lo mismo lo que nos viene en los casos a nosotros, a ver si el maestro sabe diferenciar si es que estamos hablando de adaptación al cambio climático o mitigación al cambio climático. Mitigamos, o sea, reducimos los efectos de cambio climático o hacemos una adaptación. Cuando hablamos de adaptación, cuando se habla de reducción o mitigación, esos tipos de preguntas sí vienen, ¿ya? Sí vienen en los casos que se han venido presentando en las evaluaciones. También nos hablan aquí, por ejemplo, de riesgo de desastres. Y las preguntas están relacionadas a riesgo, a desastre, a vulnerabilidad, ¿no? El término vulnerable, que a veces nos estamos confundiendo mucho. Entonces nos hablan de 3 situaciones en las cuales tú tienes que marcar en cuál de ellas se está demostrando vulnerabilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la estudiante en una sesión de clase está dialogando con la maestra, con sus compañeros en relación a ¿cómo se llama? El río que ha crecido, ha aumentado su caudal, ¿no? Y eso es peligroso. Dice, ¿no? El otro estudiante dice, el otro estudiante está comentando que él ha leído sobre
a ver, la corriente del niño o por qué está afectando, la niña está afectando hoy en día y el tema de estas variaciones climáticas, climatológicas, bien. Y luego hay una niña, una estudiante que dice que ella considera que las personas que viven, ¿no?, cerca de la ribera del río o en una zona de Huayco están muy propensas a de repente sufrir algunas pérdidas materiales o de vida humana, ¿no? Entonces la pregunta es, si usted es la docente que está trabajando o no, dialogando con los estudiantes, ¿cuál de ellas, cuál de las expresiones que han mencionado los estudiantes considera usted que está relacionada al concepto de vulnerabilidad? ¿No? Entonces no es la primera, no es la segunda, sino tendría que ser la tercera, ¿no? Entonces es importante marcar ahí qué cosa es riesgo, desastre, vulnerabilidad, ¿ya? Que también hay tipos de preguntas de casos que se presentan ahí. O sea, mirando todas las preguntas que nos vienen en el nombramiento y ascenso, ya sabemos que es como la mirada a las capacidades, a las competencias, inclusive a los desempeños, ya que tenemos que ir manejando más. Entonces, demostrando que sabemos orientarlo en el trabajo curricular, ¿no? Propone, dice, y pone en práctica acciones orientadas al cuidado del ambiente. Eso es primero. Contribuye a la mitigación o a la adaptación al cambio climático. Ya estoy leyendo acá más abajo. Entonces vamos a poner esto amarillito acá. Contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, más o menos las preguntas, los casos hay que revisarlos. Previene situaciones de riesgo de desastres. De igual manera, hay que manejar esto y analiza el impacto de la problemática ambiental y territorial en la vida de las personas. Entonces, hoy día nos vamos a dedicar en alguna pregunta está relacionada a vulnerabilidad y otras están relacionadas a comprender las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Y las siguientes semanas seguimos trabajando el resto, ¿ya? Y luego esta última gestiona responsablemente los recursos económicos. Entonces aquí ya cambiamos de competencia. Ya no estamos hablando de la competencia de historia ni de geografía, ahora es economía prácticamente, porque dice gestiona responsablemente los recursos económicos. Entonces también hay que entender dos posiciones, dos situaciones básicas que tengo yo que trabajar con los estudiantes. No es ¿qué te digo? No es enseñar conceptos, definiciones, qué es la SUNAT, qué es el Banco Central de Reserva del Perú, cuáles son las funciones de los bancos, qué cosa es el oligopolio, qué es el monopolio, qué es la ley de oferta y demanda, el qué y el qué y el qué, no nos va a ayudar nada. Lo que tenemos que empezar a desarrollar en esta competencia es justamente que ellos comprendan cómo funciona el sistema económico y financiero. Y para que ellos comprendan, los estudiantes de primero a quinto, cómo funciona el sistema económico y el sistema financiero, tenemos que primero fijarnos con ellos cuando les enseñamos que entiendan cuáles son esos diversos agentes que intervienen en este sistema económico y financiero y cómo es que ellos se interactúan entre ellos, ¿no? No podemos hablar de las familias, ¿no? Si es que no hablamos de empresa, no podemos hablar de familia y empresa si no hablamos de este ente supervisor que es el Estado, ¿no? Entonces, igual, situaciones en las cuales o casos, casuísticas que se han presentado en relación a cómo hace la profesora o si el propósito de la maestra es que los estudiantes, dice, identifiquen los roles de los diversos agentes que intervienen en el sistema financiero, cuál de los procesos pedagógicos, no, de los procesos o la secuencia de actividades que presenta, ¿no?, la maestra, pueden ayudar a lograr el propósito, ¿no? Entonces te ponen primero la maestra que está haciendo que los chicos lean sobre la familia, sobre la escuela, perdón, la familia, sobre el Estado, ¿no? Que supervisa la familia y la empresa y que elabore un organizador gráfico y que finalmente lo exponga. No encuentro ahí el propósito, ¿no? Porque el propósito es identificar los roles de los diversos agentes que intervienen en un sistema financiero.
y analizar las interacciones de estos agentes en el sistema financiero. Entonces, si es analizar, ¿no? La primera alternativa que acabo yo de mencionar no iría. La segunda, los estudiantes, o sea, la profesora invita a los estudiantes a que observen un vídeo sobre el rol que tiene el Estado como supervisor en ese sistema económico financiero. Ya, luego los estudiantes establecen o elaboran un caso en qué medida el Estado podría no cumplir hacen una hipótesis de qué manera el Estado no podría cumplir su rol como supervisor del sistema económico, del sistema financiero, ¿no? Y finalmente los estudiantes exponen sus resultados. No le veo la interacción entre los agentes del sistema financiero, porque en la primera me estoy dedicando a la familia, en el segundo me he dedicado solamente a la empresa, ¿no? Pero sería diferente si es que la maestra invita a los estudiantes a que puedan revisar información sobre las familias, sobre las empresas y sobre el Estado, e inclusive, ¿no? Desarrollar o resolver el caso presentado en relación a una familia que realiza un emprendimiento, ¿no? Un emprendimiento ahora en pandemia y que está relacionada como un ente productor y consumidor a la vez, ¿no? De una empresa, sabiendo que exactamente responde, ¿no? A la supervisión propia del Estado y al pago de los impuestos y los tributos como una responsabilidad que tiene esa familia, ¿no? Entonces, marcaríamos la tercera, porque sería aquella en la que se podría visualizar las interacciones que surgen de los agentes de este sistema financiero. Y luego comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones. Entonces, los casos presentan así, pero acá la palabra clave para que tú te acuerdes es roles de diversos agentes que intervienen. Cuando estamos hablando de roles, de agentes, estamos hablando de las familias, estamos hablando del Estado y estamos hablando de empresa, ¿ya? Entonces, eso lo tenemos que tener clarito. Además de que otra palabra clave aquí para no olvidarnos en el momento de contestar, ¿no? Es justamente comprender el rol. O sea, manejando tus competencias y capacidades, puedes contestarlo y desarrollar los casos del examen. Revisando todos tus contenidos disciplinares, el temario, también vas a tener éxito porque algunas preguntas o algunos casos, que no son casos, son preguntas, como se llama, como se debe decir, están relacionados. ¿Cuál es la función del Banco Central de Reserva? Ahí no hay caso, no hay casuística, pero de igual manera exige el conocer exactamente el contenido disciplinar. ¿De qué? De primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado de tus textos escolares, ¿no? De tu currículo de educación básica, de tu CENER que tú estás revisando. Listo. Y la otra competencia en economía es tomar decisiones. Acuérdate de eso. Entonces, las preguntas o los casos van a estar relacionados a situaciones en las cuales se tiene que Juan menciona que su tío ha hecho un emprendimiento, ¿no? Ahora en pandemia, creó un emprendimiento y finalmente él dice que no va a obtener o no ha obtenido una licencia, está funcionando sino más porque considera que es muy costoso, considera que es muy riesgoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, según lo que presenta acá, ¿no? Esta situación, o Juan, que está mencionando, ¿no? Lo de su tío, ¿cómo hace usted, profesora, para lograr que el estudiante reflexione? Te piden, ¿no? Reflexione sobre lo importante que es tomar decisiones económicas y financieras en relación a los derechos y a los deberes, no, o cómo entiendes el deber que tiene, ¿no? En este caso, el tío de Juan, el hecho de trabajar o promover, ¿no? Un negocio, en este caso que sea, y te hablan de ahí de la informalidad y de lo que es legal, ¿no? Entonces, ahí se trabaja el término de la informalidad.
¿Ya? Entonces, de igual manera, cómo hace la maestra, cómo hace que reflexione, qué importante es el tema de evitar los accidentes, no está realmente, no tiene una licencia, ¿no? Lo abierto así, o cuáles son las causas, o cuáles son las consecuencias, más o menos por ahí va. O caso contrario, sobre los derechos del consumidor, que también tiene que ser este consumidor informado, por ejemplo, en el tema de los bancos que presentan, ¿no? Juana está mencionando que un familiar le ha indicado, le ha comentado que ha recibido o va a recibir por un dinero una cantidad fuerte como interés, ¿no? Entonces el otro estudiante dice, ¿qué le recomendarías tú a ese estudiante en relación a lo que está comentando, ¿no? De esa persona. Entonces el estudiante A dice que está muy bien, que está muy bien que le den ese dinero, que es necesario hoy en día, la cantidad de dinero de intereses por un dinero X que lo va a poder entregar, ¿no? Otro dice que no, porque eso es muy peligroso, ¿no? Que no debería ser así, que tendría que estarse informando mejor. Entonces, estos casos o estos tipos de preguntas, de casos que se nos presentan, están en relación a toma decisiones económicas y financieras y está orientada a una cultura del ahorro, a trabajar con los estudiantes una cultura del ahorro, a que los estudiantes también reflexionen sobre usar los recursos económicos de manera sostenible, no hacer daño al medio ambiente, no malgastar, ¿no? El dinero, o sea, comprando a esos recursos no muy útiles, que no necesarios, y entendiendo los sistemas de producción y de consumo y como ejerciendo los derechos y deberes de los consumidores informados. Entonces, también las preguntas están relacionadas a los casos a ello, ¿ya? Pero hoy día vamos a trabajar la primera capacidad. Muy bien, entonces competencias gestiona responsablemente que los recursos económicos implica identificar roles, analizar interacciones, acuérdate de esta palabra clave, y comprender el rol del Estado en dichas interrelaciones y la palabra del término agentes. Tú manejas agentes, interacciones y manejas rol, yo creo que el resto de esta competencia número 1, la de acá, sí la vas a poder desarrollar todos los casos. ¿Ya? Listo. Acuérdate que esto está, o sea, esto es lo que se quiere. Te ponen una serie de casos, de situaciones, pero lo que realmente quieren que tú demuestres en el examen es que sabes eso, que identifica, cómo le enseñas al chico a identificar los roles, a analizar las interacciones, a comprender el rol del Estado. Esto es. Listo. Ahora sí, y el nivel de competencia esperado y desempeño, que también todas las clases lo mostramos para indicarles a ustedes que no podemos prepararnos para el examen, ya que está también, ya está próximo, los meses pasan muy rápido, si es que nosotros no vamos identificando caso a caso. Tú agarras tu cuestionario, agarras tu cuadernillo, 17, 18, 19, 21, 20, no, 21 no ha habido, ¿no? 21 sí ha habido, 19, 20, 20 no. 19, 18, 19, y empiezas a revisarlo, ¿no? En base al CNEP. Entonces tú dices, no, mira, esta pregunta, este caso está relacionado, por ejemplo, explicar las formas de organización del territorio peruano. No, este caso está relacionado con realizar acciones concretas para el aprovechamiento sostenible del ambiente. Justamente habla de la mitigación y la adaptación. ¿Dónde enseñas tú eso? En los chicos de quinto grado, de cuarto grado de secundaria, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, lo que nos evalúan es lo que enseñamos, lo que hacemos en el aula, ¿no? Sino que la pregunta está, o el caso está para ver cómo lo enseñamos, ¿no? Cómo desarrollamos en los estudiantes esto. Entonces, yo sugiero siempre que también revisemos este currículo nacional, este programa curricular de nuestra área. Listo. Entonces, si hay una pregunta en relación a vulnerabilidad, hay que también hacer un deslinde aquí, qué cosa es riesgo de desastre, qué cosa es vulnerabilidad y qué cosa es gestión de riesgo. Creo que una vez seleccionado sobre eso. Riesgo de desastres. ¿Qué riesgo tengo de desastres? La posibilidad de ocurrencia. ¿Ya? Hay una palabra clave. Cuando puede ocurrir un desastre, implica daños materiales, pérdidas humanas, originado por un evento o fenómeno natural. Pero cuando hablo de vulnerabilidad, cuando implica la existencia de la amenaza en una población determinada, por ejemplo,
eso de estarme ubicando de una manera inadecuada, no correcta, viviendo en la ribera del río, viviendo en las zonas donde hay huaicos, ¿no? En Chosica, una zona donde hay huaico, voy a ser muy vulnerable y obviamente de repente teniendo una infraestructura inadecuada frente a unas localización o donde se encuentra ubicada ¿no? La construcción que he hecho, de acuerdo al material, etcétera, etcétera, va a ocasionar, pues, y va a ocasionar va a ser vulnerable, ¿no? Va a ser vulnerable frente a cualquier situación o fenómeno o evento. Entonces, gestión de riesgos es el proceso para reducir. ¿Qué queremos? Acuérdense de la palabra reducir las condiciones de riesgo de la población. Por eso decimos gestión de riesgo. Requiere entonces que identifiques, que analices, que cuantifiques las probabilidades de pérdidas con el objeto de emprender acciones correctivas o preventivas. Entonces, acá entra a tallar otro término básico que es lo preventivo y lo correctivo. Implica prevención, mitigación, o sea, reducción de los desastres, de los efectos, respuesta inmediata a las emergencias, rehabilitación y reconstrucción. ¿Ya? Entonces, preguntas, casos relacionados a vulnerabilidad es lo que más nos presentan, porque a veces lo confundimos cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de gestión de riesgo. ¿Ya? Muy bien. Después también nos hablan de relevancia. Por ejemplo, aquí voy a ampliar esto, que he capturado una imagen, ¿no? Dice, en la fotografía se plasma en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, aparece María Auxiliadora, José Manuel Gallegos, etcétera, etcétera. Quienes festejaban el sacramento de la primera comunión realizado por esta última, está acompañada por sus padres, madrina y prima. El evento, persona y o proceso fue importante. Entonces, aquí también en historia, en ciencias sociales, se habla de la relevancia histórica, ¿no? ¿Qué cosa es la relevancia histórica? Porque es relevante, decimos algo, ¿no? Un hecho histórico. Son hechos históricos que han sido claves, ¿no? Que han sido importantes en la historia y por qué lo han sido. Entonces se habla de importancia. Y acá, por ejemplo, dice, ¿no? Este evento, persona, proceso fue importante en algún punto de la historia, dentro de la memoria colectiva de un grupo, grupos, y que permite desvelar, que dice acá, pasajes, ¿no? Que de otra manera permanecerán ignorados, ¿no? Entonces, si no, y esta es una ficha de importancia o relevancia histórica. ¿Qué están preguntando acá? Datos sobre la fuente, si es una primaria o esa es una secundaria, fecha y lugar, autores, destinatarios, contenido. Esta es una fichita para ver cómo se trabaja la importancia o relevancia histórica de un hecho, ¿ya? Entonces, también hay una pregunta sobre eso. Listo. Ya ahora, ya siendo las 6:05, nosotros siempre trabajamos la primera hora. ¿Cómo trabajamos en el Centro de Capacitación Amauto? Trabajamos de la manera como estoy explicando. La primera hora lo trabajamos en teoría, en explicar siempre, partimos de todo el marco curricular, o sea, de toda la estructura curricular del área, competencias, capacidades y parte de los desempeños, ¿no? Y luego que hablamos de eso, hablamos de algunos contenidos disciplinares y luego ya empezamos a trabajar las preguntas, ¿sí? Entonces, en este momento ya empezamos a leer las preguntas y empezamos a contestar. Ahora sí ya tenemos un poco de de construir interpretaciones históricas, otras están relacionadas a la competencia gestionar responsablemente el espacio y el ambiente, y otras están relacionadas a gestionar responsablemente los recursos económicos, pero dentro de ellos están relacionadas también a una de las capacidades. Entonces sería bueno ir identificando ya a este nivel, ya ustedes tienen que estar identificando y reconociendo. Si bien es cierto, se reconoce muy fácil la competencia, hay que reconocer ahora la capacidad, ¿ya? Entonces, pregunta 1. Voy a hacerlo más pequeño aquí para poder verlo así, ¿ya? Listo. Entonces ya tengo lo primero. ¿Cómo es lo primero? Dice, como parte de un proyecto relacionado con los derechos laborales,
los estudiantes han planteado el siguiente problema. Han planteado el siguiente problema dentro de parte de un proyecto. ¿De qué forma los obreros lograron el reconocimiento de sus derechos laborales en el Perú a inicios del siglo XX? Para responder a este problema, ¿ya?, la docente y los estudiantes organizados en equipos están desarrollando diversas actividades. Entonces, acuérdense que también no se coloca o no se estila poner ¿qué te digo? O es el nombre, es el tema, o es más bien identificado como un problema. Entonces, yo no digo los derechos laborales de los obreros a inicios del siglo XX, sino lo pongo como pregunta. ¿Y cómo lo enuncia el problema? ¿De qué forma los obreros lograron el reconocimiento de sus derechos laborales en el Perú a inicios del siglo XX? ¿No? Es como yo que diga el tema de esa prosperidad falaz y la venta de la explotación del guano, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasó en esos años en el Perú? Y por qué es que, habiendo tanta explotación de este recurso, el Perú no desarrolló económicamente. Entonces, ¿por qué es importante presentarlo a manera de pregunta? ¿Por qué? Porque si lo presento como un problema histórico, va a ayudar a que el estudiante plantee también hipótesis a manera de respuesta y que esa hipótesis lo motive a que luego tengan que ser comprobados, y para ser comprobada la hipótesis, yo puedo empezar a decir que, bueno, fue un tema de los consignatarios, que fue un tema de corrupción en la época, un tema de corrupción de las autoridades, del gobierno tal. Entonces, es siempre interesante plantear los problemas históricos más que plantearle como un hecho, ¿no? Sino más bien como problema. ¿Ya? Y ahí donde ustedes pueden desarrollar en el estudiante o pueden desarrollar como docentes nosotros estos procesos didácticos, ¿no? Que son 3 para la enseñanza del área, ¿no? Plantear, partir pues de una problemática, de una situación así. Lo segundo, buscar información, ¿no? Ya están las fuentes que tenemos que trabajar con los estudiantes y luego ya establecer las conclusiones, establecer los compromisos, establecer pues como tercer proceso didáctico ese compromiso y esa lección, ¿no? De haber desarrollado, haber trabajado esto de los problemas, por ejemplo, ¿no? Como está acá enunciado. Listo, entonces como parte de una de las actividades los estudiantes están analizando, dice, analizando. ¿Qué analizan? Diversas causas del proceso histórico estudiado, o sea, las causas. ¿Por qué? ¿A qué se debió? ¿A qué se debía que los obreros cómo tenían que haber logrado el reconocimiento de sus derechos laborales en el Perú al inicio del siglo XX? Porque no lo tenían, porque no gozaban de esos derechos. En ese contexto, la docente busca orientar a los estudiantes, busca orientar en el reconocimiento de las causas coyunturales que explican la implementación legal de la jornada laboral de las 8 horas en 1919. Para ello, la docente les brindará algunas fuentes. Esto que te quede claro, fuentes, nunca se habla de la fuente, las fuentes. ¿Cuál de las siguientes fuentes era más pertinente para lograr este propósito? Entonces, una crónica que describe la escalada de protestas obreras por derechos laborales, las cuales se realizaron en Lima y en otras regiones del Perú en las 2 primeras décadas del siglo XX. Un artículo académico en el que se describe qué oficios desempeñaban los obreros según los rubros del sector industrial que existían a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX en Lima. O un reporte periodístico que narra los hechos ocurridos el 15 de enero de 1919 durante el paro obrero general en Lima, tras el cual se decretó la jornada laboral de las 8 horas a nivel nacional. ¿Cuál sería la fuente o cuál de las siguientes fuentes es pertinente para lograr este propósito? Que ellos empiecen a hacer
este análisis, ¿no? De las causas coyunturales que explicaron la implementación. Ajá, Herminio. Pero ahora es importante, estimados, y Herminio creo que lo hemos visto en otra clase, te hemos visto, creo, ¿no? Hemos participado, que puedas un poquito sustentarlo, ¿sí? Sí, en relación, sí es la A, Cintia, es la A, Herminio tiene razón. Pero escríbenos, Herminio, puedes abrir tu micrófono. ¿Por qué es la A? Porque no es la B y porque no es la C. Está bien, es correcto. Lo que dice Herminio es la A. ¿Por qué has elegido la A exactamente? ¿Ya? Entonces, en la medida que ustedes practiquen, porque hay ola de protestas coyuntural. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué digo de la A? A ver, ¿dónde está? Una crónica que describe la escalada, ajá, de protestas obreras por los derechos laborales, lo que se estaba dando en la época, ¿sí o no? Las cuales se realizaron en Lima y en otras regiones del Perú. Entonces será coyuntura en las 2 primeras décadas del siglo XX. La otra me dice un artículo académico en el que se describe qué oficios desempeñaban los obreros, pero estamos hablando de, según los rubros del sector industrial que existían a fines del siglo XIX, a inicios, pero acá no me está hablando de de acá, la palabra clave es esta, ¿no? Causas coyunturales. No me fija la letra B, porque me está hablando más bien de oficio que desempeñaban los obreros. Y la C me dice de un reporte periodístico que narra hechos ocurridos el 15 de enero durante el paro obrero general en Lima, tras el cual se decretó la jornada laboral de las 8 horas a nivel nacional. Me habla del paro. Mientras que la coyuntura era justamente esto, ¿no? Una escalada, protestas de obreras que se daban o para buscar los derechos laborales en la época. ¿Ya? Entonces, esta ha sido la razón por la cual se habría elegido, ¿no? O la profesora podría haber elegido esta, debió elegir esta de acá. Listo. Bien, bien, Herminio. Así, ya muy concreto tus respuestas para la idea es que vayan practicando. A ver, vamos a ponerlo acá. Ahí no puedo, ya listo. Vamos con la 2, dice, durante el trabajo con fuentes, entonces tú subrayas, ¿no? ¿De qué me están preguntando? Tú dices, inmediatamente tú te acuerdas y dices, me están preguntando fuentes, y si me están preguntando fuentes, entonces tú retrocedes mentalmente en el examen y dices, ah, ya, entonces estamos hablando de construir interpretaciones históricas, pero no me están preguntando de comprender el tiempo histórico, no me están preguntando de elaborar explicaciones sobre procesos históricos, me están preguntando sobre interpreta críticamente fuentes diversas, ¿sí o no? Entonces, vamos a detenernos por acá e inclusive me están poniendo la fuente, ¿ya? Dice, durante el trabajo con fuentes, la docente les presenta el siguiente extracto de un artículo publicado en la edición 74 del periodo. La protesta en los primeros días de la primera quincena de enero de 1919. Aquí hay dos cosas. Vas a tener que leer, ¿no? Vas a tener que leer. Acá no es pregunta 2, ¿ya? Esto de acá no, esta es sigue siendo la pregunta 2. Bueno, vamos a dejar ahí, luego lo corregimos. Estamos en la 2. O sea, ya, ahí. Listo. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué el texto que es? La fuente dice, ¿por qué pretender engañar al pueblo con argucias, diciendo que si pide la jornada de 8 horas, no debe pedir aumento de salario? No, este sofisma no deben, no pueden aceptarlo los obreros. El salario que percibe un obrero, por más alto que sea, nunca alcanza a cubrir sus necesidades, porque él no solo debe comer bien para reponer las fuerzas que vende al patrono, sino que necesita viviendas higiénicas y cómodas. Necesita por lo menos trajes limpios y decentes para él, su compañera y su prole. Necesita distraer sus sufrimientos con espectáculos cultos, ilustrarse, desarrollar su intelecto y estas necesidades primordiales que todo hombre civilizado no puede llenarlas un obrero con un irrito jornal de 2 o 3 soles diarios. Adaptado de Martínez, 1960,
el movimiento obrero peruano 1918-1919. Entonces, miren aquí la fuente, ¿ya? Esto es importante. Esto es importante que lo manejemos cuando nos están preguntando sobre fuentes, ¿ya? Listo. Ahora acá. Después que los estudiantes han identificado las ideas principales del artículo presentado, la docente busca que los estudiantes consideren la perspectiva de la fuente. Ajá, entonces tú regresas acá mentalmente porque ya lo has estudiado esto y tú te acuerdas que estamos hablando de, voy a retroceder más, de la perspectiva. ¿Y dónde me hablan de perspectiva? Comprende que estas reflejan una perspectiva, o sea, las fuentes particular y tienen diferentes grados de fiabilidad según cómo se presentan las múltiples fuentes. Muy bien. Entonces, ahora sí, regresamos acá, ¿no? Y dice, ¿dónde me quedé? La docente busca que los estudiantes consideren la perspectiva de la fuente en que fue publicado este artículo. Por eso es necesario que se lea acá, ¿sí o no? Para interpretarlo críticamente. Te están preguntando la capacidad, prácticamente. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas, esta es la palabra, te preguntan de cuál es tu propósito como docente o cuáles son las acciones pedagógicas para lograr el propósito? En eso nada más está relacionado prácticamente el examen, ¿no? Los casos. Es más adecuado para el logro de este propósito. ¿Cuál es el propósito de la maestra? Que tú, que busca que los estudiantes consideren la perspectiva de la fuente. Entonces, pedir a los estudiantes que identifiquen los principales reclamos de los obreros según el artículo. Reclamos, que identifiquen reclamos de los obreros según el artículo publicado en el periódico La Protesta. Finalmente, pedirles que con ayuda de otras fuentes evalúen si estos reclamos eran justificados. B. Pedir a los estudiantes que indaguen en otras fuentes a qué grupos sociales representó el periódico La Protesta y cuál fue la ideología política de dicho periódico. Finalmente, pedirles que evalúen si estos dos aspectos se evidencian en la fuente presentada. C. Pedir a los estudiantes que busquen otras fuentes periodísticas de esa época que estén a favor de los derechos de los obreros. Finalmente, pedirles que expliquen cuáles son los argumentos en común entre el artículo de La Protesta y las otras fuentes periodísticas. Entonces tú dices, ¿no? Primeramente te tiene que quedar claro qué cosa es la perspectiva de la fuente en que fue publicada este artículo. Si esto ya te quedó claro, la perspectiva, ¿por qué se habló así? ¿Por qué se escribió así? La perspectiva de la fuente en que fue publicado este artículo para interpretarlo críticamente. Entonces, tú dices, ¿no? Fue, primeramente, si es perspectiva de la fuente y quién lo publica, tenemos que leer. Ah, esto es el movimiento obrero peruano, adaptado de Martínez, 1960, el movimiento obrero peruano en el 1918-1919. Si es el movimiento obrero peruano, por eso están escribiéndolo así, por eso están mencionando, ¿no? Mira, estos derechos que tienen que ser, que se exigen ¿no? en el obrero. Ya, entonces si eso ya lo tienes claro, tú dices, ¿no? En la A me dice, pedir que identifiquen los principales reclamos de los obreros según el artículo. O sea, leo y identifico reclamos. Y luego dice, pido con la ayuda de otras fuentes que evalúen si estos reclamos serán justificados. Yo no voy a evaluar el contenido de la fuente, yo voy a evaluar la perspectiva de en esta fuente, ¿por qué se escribe así? ¿Por qué el movimiento? ¿Por qué si ha sido escrito por el movimiento obrero? Entiendo ahora por qué es que está mencionando esto. Pero yo no voy a analizar con el estudiante el texto por texto, ¿sí o no? Eso no me han pedido. Entonces, cuando me hablan de perspectiva de la fuente, en relación a el contexto, el autor, en este caso tenemos el autor, porque dice movimiento obrero peruano y me ponen inclusive el contexto, me ponen la fecha y yo me ubico más o menos, ¿sí o no? ¿Qué sucedía? Entonces, no podría yo marcar la A, porque la A me está diciendo que yo identifique los principales reclamos de los obreros, o sea, se va al contenido, ¿no? No se va a la perspectiva de la fuente. Entonces, la A no me va a ayudar.
Vamos con la B. Pedir a los estudiantes que indaguen en otras fuentes, ¿no? ¿A qué grupos sociales representó el periódico? ¿A qué grupos sociales representó el periódico La Protesta? Ah, grupos sociales, porque acá me habla del periódico La Protesta, pero me habla acá que un movimiento obrero peruano. Ah, ya, entonces ahora ya me estoy ubicando mejor. ¿A qué grupos sociales representó el periódico La Protesta y cuál fue la ideología política de dicho periódico? Entonces, perspectiva en relación a la fuente, el punto de vista, por qué escribe así, o sea, hay que comprender, hacerle comprender al estudiante, mira, pues, ¿quién lo escribe? El movimiento obrero peruano, entonces habrá entrado a taller ahí, tendría que ver algo con la ideología política de la época en relación al periódico. Posiblemente sí, claro que sí, dice el estudiante. Finalmente le pido que evalúen si estos dos aspectos se evidencian en la fuente presentada. ¿Te cuenta? Pero estamos hablando de la fuente. Vamos con la C. Lo dejo ahí para ver la C ahora. Pedir a los estudiantes que busquen otras fuentes periodísticas, que busquen otras no está mal, pero mira lo que dice acá, de esta época que estén a favor de los derechos del obrero. La perspectiva en cuanto a la fuente, en relación a quien lo escribe o de qué tinte político tiene, no sé, no está en relación si es que la fuente está, si es que está a favor o si está en contra de los derechos obreros. Finalmente, pedirle que expliquen cuáles son los argumentos en común. Tampoco la perspectiva de la fuente está en relación a que yo le diga al estudiante, ahora busca otra fuente y ahora ubica cuáles son los puntos en común, tanto de la fuente del movimiento obrero peruano como la otra que tú has, encontrado, que has buscado. Al contrario, lo que se va a ver es totalmente opuesto, ¿sí o no? Porque aquí hay una referencia, ¿no? Que dice, por ejemplo, el movimiento obrero peruano 1918, 1919, y me están diciendo que, ¿dónde está acá? Hay una ahí, está marcada pues una ideología política de dicho periódico, ¿sí o no? Por eso es el texto como se presenta esa fuente, ¿sí? ¿No? Y como hace, deja pues, deja entender, deja comprender, ¿no? Lo importante que es, promover, ¿no? Resaltar estos derechos del obrero que así no se estaban, que no se estaban, respetando. Entonces, ya lo dije, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿La A, la B o la C? ¿Qué marcarían? Si estamos hablando de perspectiva de la fuente, ¿ya? No se trata del contenido, tú no vas a hacer eso. La B, claro, Mariela, si es de la fuente, ahora sí tendría que ser la letra B. Muy bien, Mariela. Eso es perspectiva de la fuente. Acuérdate por qué, porque me está diciendo de la fuente, la ideología política del periódico que es la fuente. Entonces, esa es la perspectiva, ¿sí? Un punto de vista. Muy bien. Vamos con la 4. Luego que los estudiantes han analizado ambos documentos, el docente le pide que identifiquen las perspectivas de algunos actores sociales. Ahora es otra cosa. Ahora me dicen perspectiva, ¿pero de qué? La perspectiva de algunos actores sociales. Entonces, siempre que las preguntas vengan sobre construir interpretaciones históricas y en relación a qué capacidad, a la capacidad que dice, interpreta críticamente diversas fuentes, ¿sí o no? Te van a estar preguntando sobre las perspectivas, ¿ya? Dice de algunos actores sociales acerca de la supresión de la esclavitud y del tributo indígena. Entonces, perspectiva es el punto de vista, disculpe, es como, claro, cómo se presenta la idea. Ahora, aquí, claro que sí, porque, por ejemplo, yo digo, aquí en el periódico tal, estamos hablando del movimiento obrero peruano, y si era un movimiento obrero peruano, estamos hablando justamente de esta, ¿qué te digo acá? De esta ideología política que tiene dicho periódico, ¿sí o no? Por eso se está escribiendo así, ¿ya? Entonces, de igual manera, ¿sí o no?
cuál es esta perspectiva de algunos actores sociales, pero hay que ver qué actor social es. De repente hay un actor social que quiere la abolición de la esclavitud y hay otro que no quiere, que no escribe por la abolición de la esclavitud. Por eso es la perspectiva diferente. Entonces los chicos encuentran esto y dicen, uy, profesora, pero acá quieren abolir, acá que se tiene que abolir la esclavitud y acá dicen que no se tiene que abolir. ¿Cómo es eso, profesora? ¿Cuál es lo confiable? Entonces tú dices, no, no se trata de confiable o no confiable. Acá las fuentes son confiables, lo que sucede es que tienes que interpretar la fuente, por qué alguien lo escribe así, de esta forma. De repente porque es el pueblo, de repente porque es la autoridad, va a ser diferente lo que va a mencionar allí. Entonces, eso es la interpretación crítica de la fuente, ¿ya? Listo. En Lima, el 3 de marzo de 1855, ya estas preguntas cuando nos vienen en el examen, estimados colegas, ya son textos, acá todavía está pequeñito, hay textos más extensos que nos pueden venir, como cuando nos están preguntando sobre esta capacidad. Entonces, también el ejercicio de ir leyendo con mayor agilidad ya. En Lima, el 3 de marzo de 1855, exactamente 3 meses después del decreto de libertad de los esclavos, se reunieron 65 personas, eran hacendados o sus representantes, de diferentes valles del departamento de Lima y de otros más departamentos próximos. Motivo central de la reunión era tratar sobre los medios y modos que deberían emplearse con ellos, ser pagados por el valor de sus esclavos conforme el decreto del 3 de diciembre de 1854. En la reunión hicieron un balance de la situación del agro y tomaron una posición. Decían que la medida de la liberación era justa y reclamada por la civilización del siglo, pero tal como había sido dictada y el carácter coercitivo para llevarla a su cumplimiento convertía la ley en una medida inicua, el modo como hasta el momento se habían hecho las cosas. Decían, era un golpe a la sociedad, pues se había soltado a una clase de hombres no preparados para la libertad. A ver, ¿y por qué escriben así esto? No preparados para la libertad. Modificado de Rodríguez Humberto, 2005, Abolición de la esclavitud en el Perú y su continuidad en Investigaciones Sociales número 5. Este es un extracto de una investigación realizada acerca de la abolición de la esclavitud en el Perú en el siglo XIX, donde se hace referencia a la perspectiva de los hacendados respecto a este hecho. Entonces tú tienes en el examen que fijarte, ¿no? Porque me hablan de actores sociales y acá me están hablando que esto es porque lo escriben ¿quién? Los hacendados respectivos. Hacendados, ¿sí o no? Hace referencia a la perspectiva de los hacendados. Bueno, los hacendados decían al final, pues se ha soltado a la gente, ¿no? Libre, pero no están preparados, dice, para la libertad. Ahora vamos a ver lo otro, el otro texto, la otra fuente, dice, la extinción absoluta y sempiterna del tributo indígena, sin embargo, lejos de ser un bien para el Perú y especialmente para los indios, a quien se pretendía beneficiar, ha producido efectos contrarios, desde que se ha quitado el estímulo al trabajo, se fomentaron los hábitos de ocio y con ellos la inmoralidad, que es su precisa consecuencia. Entre otros estados de gravedad, se observa que libres los indios de todo gravamen fiscal no ocurren como antes en ciertas épocas del año a trabajar en los fundos rústicos de la costa con sensible daño de nuestra agricultura. Pero además esa abolición absoluta atenta contra el principio de justicia que obliga a todos los miembros de una asociación política a contribuir con proporcionar igualdad al sostén del Estado. Esto es en Contreras, Carlos, 2005, el impuesto de la contribución en el Perú del siglo XIX. Ah, es que acá hay otra cosa, pues acá se está hablando del impuesto de la contribución en el Perú. Entonces, ¿quién lo está escribiendo esto? ¿Y por qué escribe así? Vamos a leerlo. Este es un extracto de las memorias del ministro de Hacienda. Claro, pues el ministro de Hacienda obviamente no le va a convenir, ¿no? El hablar de esta libertad y esta no tributación del indio, ¿sí o no? Entonces, ¿qué decimos acá? Este es un extracto, dice, de las memorias del ministro de Hacienda, yo lo subrayo, Juan Ignacio Higuera, 1867, citado en una investigación realizada acerca de la contribución personal durante el siglo XIX, ¿no? Que tenía que ver con el tema de trabajo.
Entonces, y el tema que se había suprimido la esclavitud y el tributo indígena. Entonces, mira cómo lo sustenta el ministro de Hacienda, cómo escribe el otro actor que es el hacendado. Esto es lo que hay que enseñarles a los chicos, ¿no? Porque ellos se confunden. Profesora, no entiendo, acá dicen una cosa, acá están a favor, acá están en contra, a ver otra, hay que leer otra fuente más. Y como a veces no nos agrada mucho leer, empiezan a ver como que eso ya es muy tedioso para trabajarlo en el aula y realmente es que se tiene que empezar a trabajar la interpretación crítica de la fuente. Entonces, luego que los estudiantes han analizado ambos documentos, el docente le pide que identifiquen las perspectivas de algunos actores sociales. Yo tengo aquí al hacendado y tengo al ministro de Hacienda, ¿sí o no? Acerca de la supresión de la esclavitud y el tributo indígena. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones evidencia que el estudiante ha logrado lo solicitado por el docente? ¿Qué cosa es lo solicitado? Tiene que identificar cuál fue la perspectiva, por qué uno escribe así, por qué el otro escribe de otra manera. A ver, ¿qué dicen los chicos? Carla dice, los hacendados consideraban que los indios y esclavos no estaban preparados para la libertad porque no podían sostenerse económicamente por sí mismos. Raúl dice, o sea, aquí Carla ha identificado a quién, a los hacendados, lo identifica, ¿no? Como uno de los actores, dice. Algunos grupos de élite consideraban que la eliminación de la esclavitud, habla de grupos de élite, la eliminación de la esclavitud y el tributo indígena era perjudicial porque afectaría económicamente a los hacendados. 3. Pablo dice, los hacendados consideraban que la eliminación de la esclavitud era más perjudicial que la eliminación del tributo indígena porque este último le afectaba menos. Ajá, ahora sí. ¿Qué marcamos? ¿Cómo identifican las perspectivas de algunos actores acerca de la supresión de la esclavitud y el tributo indígena? Vamos. ¿Qué marcarían ustedes en la pregunta número? ¿Qué pregunta estamos aquí? Estamos ya, ahora sí estamos en la 3, ¿no? ¿En la anterior qué fue? En la 2. Sí, en la 3. No, estamos en la 4, ¿no? Hemos perdido ya la brújula. ¿Cómo es esto? Ya, vamos. ¿Qué dices? ¿Qué marcamos? A ver, y hay una respuesta por aquí, pero sustentada. La 3, ¿cuál es la respuesta? La anterior, profesora. De esta, ahí está marcada la letra B. Estamos acá ahora. Ya. Listo. Vamos. ¿Qué dicen? ¿La A, la B o la C? ¿Cuál marcarían aquí? Identifiquen la perspectiva de algunos actores sociales acerca de la supresión de la esclavitud y el tributo indígena. Pablo me dice que consideraban que la eliminación de la esclavitud era más perjudicial que la eliminación del tributo indígena, porque el tributo indígena le afectaba menos. Eso es la perspectiva del autor, en este caso del actor que está en la fuente, sobre los hacendados. No, ¿no? Entonces no puedo marcar Pablo. Raúl dice, algunos grupos de élite consideraban que los indios y esclavos no estaban preparados para la libertad porque no podían sostenerse económicamente por sí mismos. Por ahí yo creo que tenemos la respuesta. Y Raúl dice, algunos grupos de élite, de repente se refiere al ministro de Hacienda, ¿no? Me imagino, consideraban que la eliminación de la esclavitud y el tributo indígena era perjudicial porque afectaría económicamente a los hacendados. A ver, vamos. ¿Cuál es la respuesta? ¿La A, la B o la C? Acuérdate que nuevamente tienes que ir marcando, si es que no has marcado. Se contesta la acción acá. Esta es la fuente y acuérdate que este es el autor o el actor, en este caso, hace referencia, dice, a la perspectiva de los hacendados respecto a este hecho.
¿Cómo se sentían los hacendados aquí? ¿Qué decían ellos? Decían que era un golpe a la sociedad, pues se había soltado a una clase de hombres que no estaban preparados para la libertad. ¿Qué más decían ellos? ¿Qué más decían? Acá hablaban de la libertad, hablaban de hicieron un balance de la situación de Laura y tomaron una posición. Decían posición, decían que la medida de la liberación era justa y reclamada para la civilización del siglo, pero tal como había sido dictada. Y el carácter coercitivo para llevarla al cumplimiento convertía la ley en una medida inicua, el modo como hasta el momento se habían hecho las cosas. Ajá, ahora sí. Vamos. ¿Cuál era la respuesta? Vamos, vamos, colegas, ¿qué marcamos? ¿La A, la B o la C? La C ya la hemos descartado, ¿verdad? ¿Sí? Descartada. Entonces, descartada la C, tenemos solo la A y la B. ¿En cuál de ellas se identifica o cuál es la mejor identificación de la perspectiva de algunos actores sociales acerca de la supresión? ¿Cuál es su punto de vista de ello respecto a cómo se ha suprimido, ¿no? ¿Por qué se suprimía o qué cosas traía, qué consecuencias traía la supresión de la esclavitud y el tributo indígena? Si yo elimino la C, me quedo con la A y la B. Pero Raúl me dice que algunos grupos de élite consideraban la eliminación de la esclavitud y el tributo indígena era perjudicial porque afectaría económicamente a los hacendados. Eso se estaba, eso se estaba entendiendo, o se entendía que los hacendados consideraban que los indios y esclavos no estaban preparados para la libertad porque no podían sostenerse económicamente por sí mismos. ¿Sí? ¿Qué dices? A ver, marquen, estimados, la A, la B o la C. Acá los veo, no están marcando nada. Ya, llegó una respuesta. La A, Mariela, claro que sí, esto es lo que menciona, ¿sí o no? Entonces, nuevamente, leemos el texto con calma y vas interpretando. Esto es interpretar críticamente la fuente en relación a la perspectiva de quién del hacendado, porque acá abajo me lo están poniendo. Y la pregunta era sobre el actor. Entonces, uno de los actores es este que ha escrito, ¿sí o no? Sobre el hacendado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Era la letra A, ¿ya? Entonces, mucha lectura, mucha interpretación, porque así como estamos presentando, se nos presentan en el examen los casos, de igual manera enseñas tú al estudiante cómo entiende la perspectiva del actor, qué dice, o sea, qué dice él sobre la abolición del tributo, la esclavitud, y por qué el otro dice lo contrario, ¿no? O dice algo similar, dice el estudiante, ¿no? ¿Y por qué dice algo similar? Ah, ¿y por qué crees que exactamente le podría afectar a ellos más? Ah, porque es ministro de Hacienda y tiene que ver el tema de los tributos. Entonces los chicos empiezan a interpretar y a ir entendiendo que no es que esté mal la fuente A, B y C. No, no es que tengan que decir esta vale y esta no vale. No, todo es válido, sí o no, pero hay que entender cómo les entiende la perspectiva propiamente del autor o del actor que está mencionándose en el texto. ¿Ya? Listo. Vamos con la 4. Durante una unidad didáctica, la docente y los estudiantes están abordando las percepciones de los españoles del siglo XVII en relación con la sociedad incaica. Para ello, el docente les entrega el siguiente documento. Dice, los reyes incas permitieron en particular un género de hechiceros, que son como brujos y tomaban la figura que querían. Y eran breve tiempo, iban por el aire, largo camino, a donde querían y hablaban el demonio, el cual les respondía en ciertas piedras y en otras cosas de las que tenían con mucha veneración. Servían ellos de adivinos, haciendo y habiendo los hechiceros hablado del demonio en lugar oscuro, respondían sí o no, de manera que se oía una voz, no viendo con quién hablaban, y para invocar al demonio habían 1000 ceremonias y sacrificios echando en su chicha o vino, como de cierta hierba, y hacen estos hechiceros otro daño mayor, que son ellos los que más impiden recibirse la verdad del santo evangelio, modificado de Herrera y Tordesillas, Antonio 1615, Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano. Entonces, a leer la fuente. Dice, durante la unidad didáctica, la docente y los estudiantes están abordando las percepciones de los españoles, cómo percibían los españoles del siglo XVII en relación a la sociedad incaica, cómo nos percibían ellos. Listo. Para iniciar la actividad, la docente pide a los estudiantes que identifiquen el tipo de fuente y la analicen. Para continuar, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para que los estudiantes interpreten críticamente la fuente? Me están preguntando sobre la capacidad, ¿sí o no? Interpretas críticamente la fuente. Ahí está.
Entonces, A, pedirle que comenten cómo se describe a la sociedad incaica en la fuente. Luego solicitarles que planteen qué costumbres incas se podrían referir en la fuente. Y finalmente pedirle que respondan por qué creen que el autor se refirió de esta forma a los incas. B, pedirle que expliquen qué aspectos describen la fuente sobre los incas. Luego solicitarles que identifiquen los elementos fantásticos presentados. Vamos a resaltar esto ya. Presentes en la narración. Y finalmente pedirle que respondan por qué el autor se equivocó al narrar las costumbres incas. C, pedirle que señalen qué tradiciones incas describen la fuente. Luego solicitarles que comenten el valor que poseen las tradiciones incas. Y finalmente pedirles que identifiquen la diferencia entre la tradición religiosa inca y la cristiana. Vamos, ¿qué dices? ¿Cuál es la pregunta aquí? Para ello, el docente les entrega el siguiente documento y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes acciones del docente es más adecuada para que los estudiantes interpreten críticamente la fuente, ¿no? Ya está. A ver, ¿qué tenemos? ¿La A, la B o la C? La A, la B o la C. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente para que los estudiantes interpreten críticamente esta fuente? ¿Cómo interpretan críticamente esta fuente? Ya hay una respuesta por aquí. A ver, ¿qué dices? La C dice, pedirles que señalen qué tradiciones incas describe la fuente. Luego solicitarles que comenten el valor que poseen las tradiciones incas. Y finalmente pedirles que identifiquen las diferencias entre la tradición religiosa inca y la cristiana. ¿Hay una diferencia entre la religión inca y la cristiana aquí en lo que se está narrando? A ver, fíjense. Vamos a contar las preguntas, ¿ya? Esta es mi pregunta 1, que termina acá. Esta es mi pregunta 2. Esta es mi pregunta 3. ¿No? Esta es mi pregunta 4. Empieza aquí. Ajá. Estamos en la 4 recién, ¿no? Sí, pues estamos en la 4. Ya está. A ver, ¿qué dices? ¿Cuál es? Alguien me escribió, ¿no? Me pusieron que era la C. A ver, todos dicen que es la C. ¿Están seguros? En la C me hablan de diferencia entre la tradición religiosa inca y la cristiana. Y yo lo que tengo que hacer es, lo que me están pidiendo en la pregunta es, identifica el tipo de fuente y el análisis y que luego cuál es pertinente para interpretar críticamente esta fuente. Y la analicen. ¿Cómo lo analizan la fuente los chicos? Pedirle que comenten cómo se describe la sociedad inca en la fuente. ¿Ya? ¿Se está describiendo la sociedad inca en la fuente? ¿Sí o no? Sí se está describiendo, ¿no? Sí se está describiendo. Entonces, por ahí va. Ya, luego dice, ¿dónde estoy? Acá. Luego solicitarles que planteen qué costumbres incas se podrían referir a la fuente. ¿La fuente también habla de costumbres incas, sí o no? De lo que estamos leyendo. Ya, y finalmente pedirle que respondan por qué creen que el autor se refirió de esta forma a los incas. Ya, ¿y quién es el autor? ¿Quién es el autor acá? Historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Océano, modificado de Herrera y Tordesillas en el año de 1615. Y nos dicen que son hechiceros, ¿no? Que hablaban con el demonio en un lugar oscuro, que respondían sí o no, de manera que se oía su voz, no viendo con quiénes hablaban y para invocar al demonio y darle con el demonio, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿por qué creen que el autor se refirió de esta forma a los incas? Mira, la vez que ustedes dicen, pedirles que expliquen qué aspecto describen la fuente sobre los incas.
Luego solicitarle que identifiquen los elementos fantásticos presentes. Pero ¿por qué vamos a decirle que eran elementos fantásticos en la narración? ¿Por qué tenemos, por esta palabra fantásticos, yo no puedo utilizar ese término, fantásticos? Yo ya estoy ahí evaluando en todo caso el contenido de la fuente, ¿sí o no? Porque le estoy diciendo que ahí en este texto hay elementos fantásticos. Y yo no me corresponde hacer eso. Cuando yo les pido que ellos interpreten una fuente, es justamente que se fijen exactamente y quién escribe y por qué creen que escribió esto, ¿no? Ah, están hablando el español, claro, pues, profesora, están hablando, le están diciendo a ellos que eran hechiceros, ¿sí o no? En sus costumbres que tenían, ¿sí o no? Los reyes incas permitieron en particular un género de hechiceros que son como brujos, ¿no? Acá dice. Entonces, ¿yo por qué tengo que decirle que identifican los elementos fantásticos? ¿No? Entonces, yo creo que por esta palabrita no puede ir. Y finalmente, pedirle que respondan, que identifiquen por qué el autor se equivocó al narrar las costumbres incas. No, yo no le voy a decir que el autor se equivocó. Acuérdense ustedes que no se le dice al estudiante que la fuente esté equivocada escrita, sino que se entienda por qué se expresa así en esa fuente. ¿Quién la escribió? ¿Un español? Ah, ya. Ahora, ¿por qué crees que se escribió así? ¿Ya? Entonces, de eso se trata. Listo. Entonces, Mariela, gracias, Mariela. Ahora sí. Muy bien, corregidos todos. Es la fuente A. ¿Ya? Listo. Si todavía no nos queda claro cómo contestar estas preguntas, seguimos practicando, ¿ya? Porque esto interpreta críticamente fuentes diversas. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes acciones del docente es más adecuada para que los estudiantes interpreten críticamente estas fuentes? Solicitar a los estudiantes que identifiquen los argumentos de cada fuente, luego pedirles que comparen las posiciones planteadas en cada una de ellas. Por último, solicitarles que respondan por qué ambas visiones serían importantes para explicar la justificación del dicho hecho histórico. B. Solicitar a los estudiantes que identifiquen los hechos narrados en cada fuente. Luego pedirles que investiguen sobre aquellos sucesos que consideren importantes. Y por último, solicitarles que determinen cuál de las dos fuentes se acerca objetivamente a los hechos. C. Solicitar a los estudiantes que analicen los principales argumentos, ¿no? Solicitarles qué experimentos de cada fuente y luego pedirles que identifiquen las diferencias entre ambos argumentos, para cuál de los dos autores fundamenta mejor su posición. Mira lo que dice, ¿no? Mira lo que dice aquí. Y con esto ya yo creo que tú podías ir determinando fácil la respuesta. Cuando hablamos de interpretación crítica de las fuentes, colegas, no podemos nosotros aceptar esto de que dice acá, ¿cuál de los dos autores fundamenta mejor su posición? No hay fundamento mejor de una posición, así no enseñamos a interpretar críticamente fuentes. Entonces la C sale. En la B me dice, por último, solicitarles que determinen cuál de las dos fuentes se acerca objetivamente a los hechos. Tampoco voy a decir esto, que se acerque objetivamente a los hechos. ¿No? Pero yo puedo decir, solicitar a los estudiantes que identifiquen los argumentos de cada fuente. ¿Por qué? Luego pedirles que comparen las posiciones planteadas en cada una de que comparen. Y luego solicitarles que respondan por qué ambas visiones serían importantes para explicar la justificación de dicho hecho histórico. ¿Sí o no? ¿Cómo se va explicando lo que plantea A y lo que plantea en la fuente B? ¿Sí o no? Pero no le estoy diciendo a los estudiantes que esta fuente es más objetiva que la otra, que esta fuente es correctamente lo que ha escrito el autor, este autor no vale, no porque responde al hecho, responde al contexto, responde a la perspectiva del autor. Entonces hay cosas que entran ahí a trabajarse cuando se habla de fuentes, ¿sí o no? Entonces la B y la C yo la descarto por lo que he corregido, lo he puesto en rojo y sí me quedo con la letra A, ¿ya? Sí me quedo con esto. Esta sería la respuesta. De esta forma estoy haciendo que los chicos interpreten críticamente las fuentes. ¿Ya? Esto es lo que me están pidiendo. Listo. Ya está. Ahora pasamos a la siguiente. Como parte de una actividad, el docente pidió a los estudiantes que investiguen sobre la biografía de cada uno de los autores de las fuentes. Ahora viene otra cosa. Viene autores de las fuentes, ¿ya? Entonces yo me pongo aquí y digo, ha pedido a los estudiantes que investiguen sobre la biografía de cada uno de los autores de las fuentes
y que utilicen esa información para interpretar críticamente dichas fuentes. ¿Por qué esta acción es adecuada? Ah, ya me están diciendo que es adecuada. Ya no voy a pensar mucho, pero ahora lo tengo que sustentar. Para promover que los estudiantes interpreten críticamente la fuente. O sea, ¿por qué es adecuado? Es adecuado porque ayuda a los estudiantes a establecer la fiabilidad de las narraciones de los autores respecto a un determinado hecho. Es importante porque permite que los estudiantes reconozcan que cada una de las fuentes presentadas ha registrado los hechos de forma errónea. C, porque orienta a los estudiantes a reconocer la influencia de las vivencias de los autores en sus posiciones acerca de un determinado hecho. Ahora sí, ¿qué dices? ¿Por qué es que se ha utilizado exactamente la biografía de cada uno de los autores de las fuentes? Porque en esa vida, biografía, ¿no? Seguro que se va a determinar por qué el autor, no sé, a ver, vamos a pensar en, a ver, Francisco Bolognesi, por qué escribe así y por qué de repente el otro, Alfonso Ugarte escribe de otra forma, ¿sí o no? Ya tiene que ver con experiencia, tiene que ver con qué, con cargo militar, etcétera, etcétera, porque el contexto era igual, ¿sí o no? Muy bien, entonces Cintia, ahora sí se entendió, claro, porque orienta a los estudiantes a reconocer la influencia de las vivencias, cómo influyen las vivencias de los autores, ojo, en sus posiciones, o sea, perspectiva es la posición, ¿no? La posición, es esa posición del diario X, ¿no? Que estábamos mirando en una pregunta, acerca de un determinado hecho. Muy bien, entonces ahora sí, la respuesta aquí es la letra C. Listo. Ya está. Vamos con la 7. Dice, un docente presenta a los estudiantes la siguiente situación. Las tendencias entrelazadas del cambio climático, ya pasamos a la otra competencia, crecimiento demográfico, auge del consumo, grandes proyectos de infraestructura y deterioro ambiental, pueden dar pie a que el número de desplazados crezca en el futuro. La cifra que se cita con mayor frecuencia señala que para el año 2050 podría haber hasta 200 millones de personas desplazadas por motivos ambientales. Es decir, en un mundo donde vivirán 9.000 millones de personas, uno de cada 45 podrían verse obligado a dejar su hogar por causas ambientales. Y es posible que algunos territorios insulares de baja altitud deban abandonarse en su totalidad. Para el análisis de la situación, el docente solicita al estudiante que recopile información que les permite identificar la relación entre lo natural y lo social. ¿Ya? Entonces, esta es una pregunta de la capacidad, de esta capacidad. A ver, ustedes retroceden mentalmente lo que hemos revisado en la primera hora de la clase y vimos que teníamos nosotros en esta competencia esta de acá que dice, ¿no? Comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Esta es ¿cómo se dice? La capacidad que estamos ahorita revisando, ¿ya? Listo. Entonces, retrocedo aquí, me voy con qué pregunta, a las 7 creo que estoy, ¿no? Me quedé acá, ¿no? Listo. Ya, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Cuál de los siguientes conjuntos de preguntas es más pertinente para guiar al estudiante en esta actividad? Dice, ¿cuál es la relación entre el incremento de la temperatura del planeta y el cambio climático? ¿Qué impacto tiene cambio climático y en la ocurrencia de diversos fenómenos naturales? ¿Cómo está siendo afectada la biodiversidad por el cambio climático? Siguiente. ¿Cuáles son, vamos a ponerle un colorcito rojo, ya. ¿Cuáles son las consecuencias políticas de qué? De las migraciones descritas en la fuente. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? ¿Qué acciones deben emprender los países receptores de la migración causada por el cambio climático? C. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? ¿Qué consecuencia pueden generar las migraciones descritas en tal situación? ¿Por qué algunas poblaciones del mundo son más vulnerables a los efectos del cambio climático? Ahora, ¿qué tengo que yo relacionar acá? Dice, identifique la relación entre lo natural y lo social. ¿Dónde identifico entre lo natural y lo social?
Ya estoy en la pregunta, ya te las 7, ¿no? Ajá. ¿En la A, en la B o en la C? En la A dice temperatura y cambio climático. Natural, natural. Cambio climático y fenómeno natural. Natural, natural. ¿Sí o no? Acá biodiversidad y cambio climático. Todo es natural, natural. ¿Cuáles son las consecuencias de las migraciones descritas en la fuente? Esto es social. ¿Cuáles son las consecuencias sociales? Sigue hablando social. ¿Qué acciones deben emprender los países receptores de las migraciones causadas por el cambio climático? Migración. ¿Cuáles son las causas del cambio climático? ¿Qué consecuencias pueden generar las migraciones descritas en la situación? ¿Por qué algunas poblaciones del mundo son más vulnerables a los efectos del cambio climático? Fíjense en la última de acá. Población, ¿no? Social y cambio climático. Ya está. ¿Qué dices? Ajá, es la C. Muy bien. Acá hay una relación entre lo natural y lo social. Y eso es la pregunta. Perfecto. Sí era esta la respuesta. Bien, bien, bien. Vamos con la número 8. Dice, un docente tiene como propósito, que los estudiantes identifiquen vulnerabilidad. Entonces ustedes subrayan, ¿ya? ¿Qué cosas subrayan? Vulnerabilidad en relación con un fenómeno natural. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para este propósito? O sea, buscamos vulnerabilidad. Entregar a los estudiantes una infografía de desplazamiento de la corriente del mar peruano y pedirles que analicen cómo esta corriente influye en el clima del territorio nacional. Desplazamiento, corriente del mar peruano y cómo influye en el clima. Yo quiero buscar vulnerabilidad. Proporcionar a los estudiantes un mapa que muestre las zonas inundables y zonas seguras de una ciudad en caso de lluvias extraordinarias y pedirles que expliquen las diferencias entre ambas zonas. Van a diferenciar la zona inundable y la zona segura. C. Facilitar a los estudiantes el atlas de heladas del Perú elaborado por CENAMI y pedirles que identifiquen los departamentos del atlas donde ocurren frecuentemente los eventos de extremo de heladas. No, porque ¿qué cosa era la vulnerabilidad? La posibilidad de ¿qué? ¿No? De poder presentarse este riesgo, entonces aquí la B, sí o no. Proporcionar a los estudiantes un mapa que muestre las zonas inundables. Estas son las zonas más vulnerables, sí o no. Y las zonas seguras de una ciudad en caso de lluvias extraordinarias y pedirle que expliquen la diferencia entre ambas zonas. Muy bien, entonces ahora sí me quedo con la letra B. Perfecto. Vamos con la 9. Dice, el propósito del docente es que los estudiantes reconozcan las relaciones entre los elementos naturales y sociales de un territorio. ¿Cuál de las siguientes acciones del docente es pertinente para este propósito? Presentar a los estudiantes un texto acerca de las características ecológicas y geográficas de las diferentes ecorregiones del Perú. Luego solicitarles que identifiquen las especies endémicas de plantas y de vertebrados en cada una de las ecorregiones, esas especies que son, ¿no?, propias de ahí. Proporcionar a los estudiantes un informe sobre la disminución de las áreas agrícolas aledañas a las ciudades y las posibilidades de superar dicha problemática. Luego solicitarles que identifiquen las problemáticas y las potencialidades del área natural de las regiones mencionadas en el informe. Y finalmente, facilitar a los estudiantes la guía metodológica para la elaboración participativa del plan de gestión de riesgos de desastres en la institución. Luego solicitarles que identifiquen zonas seguras, internas y externas, rutas de evacuación, áreas de comercio en la localidad en caso de incendio. ¿Cuál es la pregunta aquí? La pregunta es que el propósito del docente es que reconozcan las relaciones entre los elementos naturales y sociales. Muy bien. Entonces, ¿cuál es esto? Estamos en la pregunta 9, ¿no? A ver, ¿qué cosa me han colocado ustedes aquí? La B, muy bien. Proporciona a los estudiantes un informe sobre la disminución de las áreas geográficas aledañas
Muy bien. ¿Por qué se han ya reducido, ¿no? Las áreas agrícolas aledañas, producto de la dinámica del hombre, a las ciudades y las posibilidades de superar dicho problema? Entonces ya ha intervenido acá el hombre, lo social. Luego solicitarle que identifiquen las problemáticas y potencialidades del área de las regiones mencionadas en este informe. Perfecto, sí, la respuesta es la 9. Y vamos con la número 10 y terminamos. En el mercado de las bicicletas se registra un aumento del precio de equilibrio. Precio de equilibrio, y ahí viene economía, junto al aumento de la cantidad de equilibrio, ¿no? Si todos los demás factores se han mantenido constantes, ¿qué ha sucedido en el mercado de las bicicletas para que se produzcan ambos sucesos? ¿Qué cosa es lo que ha pasado? La demanda de las bicicletas ha aumentado, la demanda de las bicicletas ha disminuido, o caso contrario, que dice, la oferta de las bicicletas ha aumentado. ¿Qué podría haber sucedido? Entonces aquí ya empezamos a trabajar economía, ¿no? Y en economía ya a veces también nos están viniendo algunos gráficos, ¿no? Algunos gráficos, entonces, que tienen que ver con precios, ¿no? Y que tienen que ver con, vamos a ver con qué precios y que tienen que ver con las cantidades, ¿sí o no, no? El precio de equilibrio junto al aumento de la cantidad de equilibrio, ¿no? Entonces, generalmente lo que nos vienen son estos gráficos así, donde acá es lo que va aumentando, de repente acá entra 5, vamos a pensar que acá es 10, vamos a empezar que acá es 15, ¿no? Y luego vamos a ir pensando aquí las cantidades. Vamos a hacer 1, acá será 2, acá será más o menos 3. Entonces yo voy uniendo así. Esto está por aquí, ¿sí o no? Pero si aumenta el precio, ¿no? Entonces esto también se va a ir ampliando. Entonces de esta manera yo puedo hacer mi curva más o menos así y vamos a ver cómo se va ampliando esto. Y si esto se va ampliando hacia la derecha, entiendo que acá, si es a la derecha, hay un aumento, ¿sí o no? Entonces, ¿qué cosa va a aumentar? La demanda de las bicicletas va en aumento, la demanda de las bicicletas, yo no veo que va a disminuido, ¿no? No va a disminuir y la oferta de las bicicletas ha aumentado, pero no estamos hablando de oferta, en todo caso estamos hablando de la demanda, acá viene la 3, ¿no? Muy bien, Xiaomi Miriam me dice que es la B y Mariela me dice que es, Mariela me dice que es la A. Estamos en el número 10, ¿no? La demanda de las bicicletas ha aumentado, no ha disminuido, o sea, me ha aumentado. Muy bien lo que tú dices, ¿no? Y nos vamos a quedar ahí porque tenemos que seguir trabajando y explicando la 11 y la 12 y la 13. ¿Ya? Si gustan, quieren que les dé las claves o mejor lo desarrollamos. Ya, ustedes me dicen. ¿Sí? No los escucho. Les dejo las claves, ustedes lo desarrollan y después comparamos. A ver, ¿quién me dice por acá? Mejor lo desarrollamos. Muy bien, ok. Sí, es mejor que lo desarrollen. Desarrollen bien a partir de economía, ¿ya? Desarrollen bien porque ahí se les ha preparado una pregunta que vino y dos más. Sí, deje las claves, dice Cintia. Ya, dejo las claves. Ah, bueno, ¿qué más quiere las claves? A ver. Ya. Si es la 10, ya está, ¿no? Ya, aquí la segunda, la demanda. A ver, ha aumentado, ¿no? ¿Y por qué marqué esta? Era acá, había aumentado. Entonces, espérate un ratito, vamos a ponerlo acá bien, ya, listo, ahora sí, estaba marcado mal. Ya, vamos a ver, ya, la 11, rápido los dejo, ya, sí es la, claro que es la, ya, la 11, María comenta en la clase, ya, la 11 es la respuesta Miguel. La 11 es Miguel, me faltaban pocas, y la 12 es la B, y la 13 es Teresa. Se considera la A, la B o la C, ¿no?
Y ya está. Esta de acá. Esta de acá es, ¿ya? La respuesta. Muy bien. Y ya lo desarrollamos con esas tres juntas la otra clase, la otra semana, ¿sí? Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Cómo les ha ido ahora? Ya más rápido, pues ¿dónde han tenido mayor dificultad? Es que mejor la tarea para acá y luego comparar. Ok, pero algunos también quieren la clave porque dicen que ya no van a entrar o tienen dificultades, ¿no? Pero de todas maneras, ahí está. Ahora, olvídese la clave y lo se pone a desarrollar usted. Ya está. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos, Antonio, John? Ya para cerrar, Rosa, Cintia, Herminio, Elizabeth, Miriam, Mariel y Raúl. ¿Qué tal les ha ido? Vamos, vamos, escribimos en el chat antes de retirarnos. ¿Qué tal les fue? Mejor, dice, ¿no? Mejor. Ya, Xiaomi dice mejor. El resto, ¿cómo les ha ido? ¿Dónde tienen mayor dificultad? Porque recién estábamos viendo economía, ¿no? Recién. Entonces, mágicamente hemos visto las preguntas claves de buena clase, mis dificultades lo tengo en economía, tengo claro, cada uno de ustedes ya tienen igual, yo también hago cuando estoy estudiando, ¿no? Tengo que ser consciente que me falta, ¿sí o no? Porque si no somos conscientes de eso, entonces no nos va a ir bien en el examen, cada uno sabe qué es lo que tiene que repasar más. Hasta luego, mis, ya nos mandaron un enlace de la próxima clase, me gusta, ok, ya, nos vemos, gracias, bye bye.